Y, ok. Hay hubo algunas funciones del Meet que han cambiado por lo menos su formato, así que les pido disculpas. Como por ejemplo, una de ellas es la de grabación, ¿sí? A ver, esperen que estoy admitiendo acá a algunos compañeros. Ok. Bien. Hoy vamos a trabajar la unidad número 5 del programa. Eh, una unidad que... Se congeló el profe. O yo Ah, sola no lo escucho. no, sí. Ah, eh, sí, disculpen, pero vieron que les decía que estaba teniendo ahí me está tirando algún mensaje con algún problema de la conexión, ¿sí? Así que bueno, les pido disculpas. Bueno, les decía, esta unidad es una unidad que algunas de las cuestiones que se plantean, que se presentan, están muy en boga últimamente y por eso nos parecía como un elemento de una de las problemáticas más del mundo contemporáneo, ¿sí? Ahí nosotros tenemos tres autoras, el texto de Paula Sibilia, El hombre posorgánico, el texto de Chavarría Alfaro, que habla del poshumanismo, y el texto de Eva Iluz, el que se llama más El fin del amor. ¿Sí? El fin del amor, por ahí capaz ese nombre le suena porque hay un libro que después se llevó a serie de Tamara Tenenbaum, que tiene el mismo nombre, así que por ahí puede generar alguna confusión tal vez con eso. Pero bueno, este texto es anterior a ello. Yo no sé si ustedes tenían alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta específica sobre alguno de esos textos. Si no, yo había pensado ahí como un breve recorrido y algunos elementos y algunos recursos como para poder, por un lado, ejemplificar y poder vincularlos, conectarlos. ¿Sí? No sé, ¿te haría alguna duda, alguna consulta? Arrancamos. Bien. Entonces, hay un tema que a mí me parece muy importante mencionar, que nos va a permitir encuadrar la unidad, que es una discusión que está presente en los textos, que las tres autoras lo mencionan, pero que en algunos casos eh, se da por alto, ¿no? Se omite, se obvia, que es el tema de la discusión sobre la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Qué se entiende por la naturaleza humana? Entonces, sobre todo ahí el texto de Chavarría Alfaro, ella como recupera algunas discusiones con respecto a la naturaleza humana. O sea, no sé si han escuchado hablar de las heridas narcisistas de la humanidad, de los seres humanos. Hay como tres No. grandes heridas narcisistas, ¿no? Que la primera de ellas es Galileo, que Galileo de pronto plantea que el hombre no es, el ser humano no es el centro del universo. Disculpen si en algún momento digo hombre por en vez de ser humano, humanidad, disculpen, digamos, ¿no? Ya, las personas grandes hacemos el ejercicio, pero no nos gusta, digamos, ¿no? Así que tengan paciencia, pero. Galileo, con su teoría, ¿no? Que que la Tierra no es el centro del universo. Y al plantear que la Tierra no es el centro del universo, se está metiendo con algo muy caro al sentimiento de la humanidad, ¿no? Que es el ser humano era el centro del universo porque no podía estar en otro lugar que no fuera el centro. Si fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no es que se estaba metiendo con una cuestión de nada más decir, bueno, el ser humano, no. No, el hombre, el ser humano, la especie humana fue criada a imagen y semejanza de Dios. Recuerda la teoría creacionista, ¿no? Entonces, decir que el ser humano no ocupa el centro del universo, es más, decir que el planeta es un planeta más dentro de todo el universo, es una locura, ¿no? Porque es una locura dentro del paradigma que dominaba, que en este caso era el paradigma religioso. ¿Sí? Entonces, ahí ya nos metemos con la primera herida narcisista del ser humano. La segunda herida narcisista es Darwin y su teoría, ¿no? La teoría de la evolución, ¿no? Que el ser humano es una especie más, como tantas otras especies, que lo que hizo fue tener unos saltos determinados, en este caso uno muy característico y muy importante, que es la capacidad de razonar,
que es lo que nos hace diferente al resto de las especies. Entonces, como el ser humano tiene la capacidad de razonar, pudo, entre otras cosas, no sé, vencer sus propias limitaciones físicas. O sea, nosotros como especie animal somos bastante pobres, ¿no? No tenemos una piel fuerte, no tenemos una caparazón, nuestra velocidad es limitada, nuestra fuerza es limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hemos logrado adaptarnos a los ambientes donde vivimos, superar esas inclemencias? Mediante la transformación del medio ambiente a partir de la cultura, ¿no? O sea, yo siempre le pongo a mis estudiantes, sí, Malena, por favor. Que por ahí, en cuanto a la evolución de las especies, que algo hablaba Darwin, y una de las preguntas que uno por ahí se hace, o sea, si el ser humano sobrevive a través de la tecnología, si esa tecnología no es también el producto de su propia evolución, y el transhumanismo no es, o sea, es la propia evolución, o la evolución no es solamente en la parte biológica. O sea, excelente, que eso... Ahí me planteaba yo en si puede ser considerado la tecnología, o sea, una fusión pueda ser considerada como una propia evolución. Exacto. De hecho, vieron que en el texto de Chavarría Alfaro en un momento habla de corrientes que están a favor y que están en contra de estos elementos, de estas teorías, ¿no? De estas posturas. Bueno, ahí aparece esto justamente. Si nosotros somos producto de nuestra evolución, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando aparecen, primero, que nos permite dar como unos saltos que son cuanti y cualitativos, y aparte, las otras posturas van a decir, bueno, pero esos saltos cuanti y cualitativos se pueden dar porque justamente somos seres humanos. Sí, la inteligencia artificial la podemos llamar inteligencia artificial, pero porque alguien la programó, porque hay alguien que diseñó el algoritmo y porque están los medios necesarios. El otro día veía una publicación de, no sé si recuerdan las películas de Terminator. En Terminator 2, cuando hablan de lo que había hecho Skynet, la empresa que hace los robots que después se revelan, etcétera, etcétera, contaban de una determinada tecnología con una determinada capacidad de procesamiento de datos. Y lo que pasaba en Terminator 2 hoy está superada en 20 veces. Es decir, aquella tecnología que cuando James Cameron utilizó para decir que, bueno, se estaban desarrollando los Terminator, hoy está desarrollada 20 veces. O sea que de acuerdo a eso podrían decir, ¿no? Podría aparecer en cualquier momento hasta la vista baby, Schwarzenegger, ¿no? Y dar vuelta entre nosotros, si es que no tomáramos ese elemento. Entonces, la segunda herida narcisista, Darwin y la teoría de la evolución. No somos una especie más que evolucionó, que tuvo cambios, pero somos una especie más. Y la tercera herida narcisista de la humanidad es Freud. La recuperación de los trabajos de Freud, y sobre todo los trabajos de Freud, ¿no? Que pensando que cuando nosotros decimos algo, cuando nosotros pensamos, ¿no? El psicoanálisis con esta división de que nosotros decimos algo, pero en realidad no estamos diciendo lo que queremos decir, ¿no? Entonces, por eso, como el análisis del inconsciente, ¿no? Cómo lo traemos al consciente, esta cosa del acto fallido, ¿no? Llevo el auto al mecánico, uy, listo, lo tenés listo, perfecto, son 600.000 pesos, uy, ahora te voy a pegar, ay, no, te voy a pagar, digamos, ¿no? Aflora nuestro inconsciente porque en realidad lo que estamos enojados, porque, uy, mirá lo que nos sale a arreglar el auto. Entonces, bueno, por favor, estoy siendo muy sintético en lo que digo, ¿no? Permítanme eso, ¿no? Pero esa sería narcisista del ser humano. Justamente lo que han puesto es en discusión qué es el ser humano, ¿no? Entonces ahí uno puede encontrar, como en el siglo XIX, encontramos como la máxima expresión del antropocentrismo, ¿no? Es decir, bueno, el ser humano como medida todas las cosas. Uno puede decir, bueno, pero eso ya había pasado antes, ¿no? No sé, uno puede pensar en lo que pasó en el Renacimiento, sí, pero en el siglo XIX hay una cosa que eleva eso, porque sobre todo uno podría tomarlo y vincularlo con corrientes como por ejemplo el positivismo, ¿no? Esta idea de el ser humano, la especie humana evoluciona porque está la razón. Y de hecho, como la posibilidad de aplicar la razón es infinita, la evolución de la humanidad es infinita. Justamente si hay algo que todas las ciencias sociales siempre traen a colación es como para mitad del siglo XX todos esos principios del positivismo cayeron en la nada porque uno vio lo que sucedieron en los primeros 50 años del siglo XX, todas las catástrofes que se dieron. ¿Sí? Desde el genocidio armenio a las dos grandes guerras mundiales, con todo lo que sucedió en el medio. Y esto por no decir que antes no había habido genocidios. Lo que sucedió en América, lo que sucedió en África, lo que sucedió en Asia, lo que sucedió en Oceanía, ya habían dado otros genocidios, no es que fueron los primeros. Pero en este caso, la magnitud que tiene, por ejemplo, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial es que hay registros. ¿Por qué? Porque ya existía, no sé, un registro civil, entonces por lo tanto uno sabía con cuántas personas había antes del conflicto y después del conflicto. Bueno, ni hablar con la barbarie que se llevó adelante, ¿no? Pero bueno, en este contexto,
es como para plantear, ¿no?, que la discusión al respecto de qué es el ser humano, la esencia del ser humano, la identidad del ser humano, qué se considera como el ser humano, es una discusión que viene de siempre, ¿no?, de que el ser humano se empezó a tener conciencia de sí mismo. Y para el siglo XIX, esa discusión estaba acabada. El ser humano es el molde de todas las cosas, es la medida de todas las cosas. Por ejemplo, uno puede observar cómo se rompió con el pensamiento de los clásicos, ¿no? Los griegos, por ejemplo, ¿qué planteaban? Que el ser humano era una cosa meramente contemplativa. Entonces, por ejemplo, cuando yo miro un bosque, yo en realidad lo que estoy mirando es un recorte del bosque, porque lo que estoy viendo es ese bosque que puedo estar maravillado viéndolo hoy, que siento paz y armonía y todo lo que fuera, pero es un recorte del bosque. Primero, porque mis sentidos son limitados, pero además porque es el bosque en este momento. Pero en realidad, si yo tuviera que pensar en ese bosque, tendría que pensar en ese bosque antes, durante y después. Y yo no tengo esa capacidad. Por eso para los griegos lo que decían es nosotros lo que tenemos es una interpretación del mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un sujeto pasivo frente a la naturaleza. Desde la modernidad en adelante, lo que se va a modificar eso y el ser humano va a ser un sujeto activo. De hecho, nosotros podemos transformar la naturaleza. Oh, mira, ahí hay una montaña. Bueno, perfecto, ahora le hago un agujero en el medio y ponemos una ruta. Bueno, o sea, no solo puede accionar sobre la naturaleza, sino que la puede transformar, la puede modificar y llevar a su semejanza. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, esa mirada de la modernidad ponía al ser humano como el molde de todas las cosas, las medidas de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, discutir cuestiones como, por ejemplo, ¿qué lugar tenemos todos los seres que vivimos en la Tierra? Era una discusión absurda. ¿Por qué? Porque el ser humano ocupa el lugar central en esa estructura. Las otras especies son complementarias del ser humano. No sirven para darnos de comer, de compañía, de ayudarnos en algunos quehaceres. Entonces, por lo tanto, no sé, un gato, tenemos un gato que además de que son lindos porque cazan las alimañas que están dando vuelta, o el perro porque era, no sé, el verisur de la época, ¿no?, la alarma de la época, entonces había que tener un perro para que, qué sé yo. Los animales cumplían eran elementos complementarios de la vida del ser humano, pero el ser humano era el molde de todas las cosas. Entonces, por lo tanto, el ser humano podía tener, bueno, no sé, el zoológico, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué va a existir un zoológico? Que existían desde siempre, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero decir, ¿por qué? Y bueno, porque es para conocer los animales y los tengo lejos para verlo, y porque me recrean la vista, y porque conozco, etcétera, etcétera. Pero nadie se preguntaba si está bien o está mal tener un animal encerrado en una jaula. ¿Por qué? Porque es un animal. Entonces, y en todo caso el animal va a estar bueno verlo porque ahora la gente va y conoce cómo son esos animales que no tendríamos forma de conocerlos si uno no tiene la posibilidad de viajar, por ejemplo, digamos, ¿no? A tal punto que eso empieza a derivar en algunas teorías, no sé, piensen en el Ambrosio, no sé si lo tienen al Ambrosio como el padre de la criminalística moderna, el tipo este que hacía describía a las personas de acuerdo a sus características físicas, y de acuerdo a sus características físicas uno podía sacar cuál era la personalidad de las personas. Por eso, por ejemplo, el petiso orejudo, ¿sí?, el famoso asesino serial argentino que terminó sus días en la cárcel de Ushuaia, claramente uno veía que el tipo era un asesino entre otras cosas por sus orejas grandes. En algún momento hasta le cortaron las orejas para ver si eso mitigaba sus ansias de matar, ¿no? Había carteles, ¿no?, en donde si tal persona tenía los pómulos de una manera, la frente de determinada manera, la nariz de determinada manera, etcétera, ladrón. Si era buena persona. En donde está la Estatua de la Libertad, antes de que estuviera la estatua, había como unos galpones en donde llegaban los barcos con los inmigrantes, había una oficina de migraciones ahí, lo que hacían era los bajaban y pasaban las personas por al lado de los carteles y si coincidían con alguno de los carteles peligrosos, los subían al barco y lo volvían. O sea, hay un libro de Morgan que se llama La historia negra de los Estados Unidos que cuenta todas estas cosas como diciendo como la cara B del proceso, ¿no?, migratorio en Estados Unidos. Pero, claro, ¿por qué? Porque había una medida de las cosas y en esa medida de las cosas aparece, por ejemplo, el paradigma de la normalidad, que es ser normal. Entonces, bueno, para ser normal había que cumplir con A, B, C, entonces vos check. Si cumplía con todos esos, era normal, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, así se podía plantear lo normal. Recuerden cómo es la construcción de la otredad. Cuando yo construyo en nosotros, por definición construyo al otro. Cuando yo construyo lo que es normal, por ende, salta lo que es anormal también. Entonces, el ser humano es la medida de todo eso. Entonces, y no hay discusión al respecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien venía y decía, hola, en el siglo XIX soy un Terian, si sobrevivía al pogrón humano que se iba a armar a su alrededor, esa persona hubiese terminado en un hospicio,
Es una locura, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso, digamos, no? No, es imposible, digamos, ¿no? No hay chance de que una persona pueda decir eso, porque en realidad lo que está haciendo con eso es negar su propia esencia humana, su propia identidad humana. Y fíjense que utilicé la palabra esencia porque van a aparecer corrientes filosóficas que son el esencialismo, por ejemplo, ¿no? Ese modelo, esa forma, fue indiscutida. Hasta que empiezan a surgir elementos que, bueno, se empiezan a preguntar al respecto de ello. ¿Sí? Hay un filósofo argentino que es un divulgador bastante importante, que seguro han escuchado algo, Darío Stanraiver. Vieron que hay dos Stanraiver, uno que está en la tele, el de los policiales, y el filósofo, bueno, el del filósofo. Y él tiene algunas cosas escritas muy interesantes al respecto de esto, porque él dice, nosotros tomamos una persona, ¿no? Y a esa persona le sacamos su ropa, les cambiamos su fisionomía. Esa persona incluso hasta cambia su autopercepción al respecto de lo que esa persona sigue siendo esa persona o es otra persona. ¿No? Entonces ahí empiezan a partir esas discusiones como diciendo, bueno, pero entonces siempre hay algo ahí a lo último, entonces ahí aparece la cuestión de la esencia, pero entonces, ¿qué es la esencia? Y la esencia se compone, ¿sí? Entonces hay todas discusiones filosóficas al respecto de esto. Mira, ustedes cada tanto escucharán esa famosa escena de El secreto de sus ojos, ¿sí? Que una persona puede cambiar de cualquier cosa, de religión, de partido político, de pareja, de lo que quiera, pero no puede cambiar de la pasión, digamos, ¿no? Bueno, eso es como, en cierta manera, recuperaría esta discusión al respecto. En estas nuevas corrientes, en lo que nosotros venimos definiendo desde el comienzo del cuatrimestre como el mundo contemporáneo, aparecen elementos que ponen en discusión estos. Sí, este tema, ¿no? De la identidad humana. Seguimos hablando de la identidad humana. El ser humano es tal cual lo veníamos pensando. Bueno, en función de ello hay 3 materiales. Ustedes se pueden encontrar muchísimo más. De hecho, hay en la bibliografía accesoria complementaria del programa hay, si a alguna le interesa estos temas. Y acá hay 3 textos, ¿sí? 3 textos. Yo, para empezar a hablar de ellos, quería compartir con ustedes acá una noticia. Después la pueden buscar, la pueden googlear y les va... esperen que me está... ahí estamos. Las publicidades no corren por cuenta de la cátedra, pero estoy seguro que deben haber visto alguna noticia de estas, ¿no? En este caso es la abuela británica que dio luz a su propio nieto, ¿sí? La hija había quedado estéril por unas quimioterapias que tuvo que hacerse a causa de un cáncer que tuvo de chica. Entonces, esta mujer fue inseminada con el esperma del esposo de la chica y le fecundaron un óvulo de la chica a la abuela, a la mamá de la chica, ¿no? O sea que, por lo tanto, la abuela gestó a su nieto. Esa gestación se llevó adelante. Por supuesto que para eso hubo que preparar a esta mujer, hubo que, ¿no? Con cosas complementarias para que pudiera llevar adelante esa gestación. Acá está, ¿no? Congeló sus óvulos, digamos, entonces esos óvulos congelados pues pudieron ser inseminados en el vientre de esta mamá, digamos, ¿no? Bueno, y entonces dice, Jessica y su marido hicieron tratamiento por fertilización in vitro, digamos, ¿no? Y que la chica fue diagnosticada con cáncer a 18 años, así que ahí ya hay otro elemento, digamos, ¿no? En otro contexto, esta chica no sé cuánto tiempo hubiese tenido de esperanza de vida, digamos, ¿no? Sino que acá, gracias a los avances médicos, esta chica pudo vencer esta enfermedad, digamos, ¿no? Siempre quiso ser mamá, o sea, había un deseo, una fuerza en esta chica de ser mamá, y entonces la forma de hacerlo fue mediante que encontraron estas personas, fue hacerlo esto, y acá dice, ¿no? Fue un honor llevar dentro al hijo de la pareja, agregó, ¿no? Esto lo decía la abuela, ¿no? Entonces, nosotros encontramos vuelvo con esto, ¿no? Entonces nosotros acá vemos esta imagen de la mamá y la hija, que en este caso acá no está faltando la nieta, digamos, ¿no?
Entonces, uno diría, bueno, esto se pudo llevar adelante fundamentalmente por el desarrollo científico, ¿no? Pero un desarrollo científico que no es un desarrollo científico azaroso, o sea, de cualquier cosa, ¿no? Sino que está vinculado con el cuerpo humano. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros podríamos pensar el texto de Paula Sibilia. Exactamente, ahí Facundo hace un comentario, digamos, ¿no? Muy pertinente, muy adecuado, digamos, ¿no? Exacto. Eh, pero si uno lo piensa ahí, piensa en el texto de Sibilia, ¿no? Lo que habla. El texto de Sibilia habla del hombre posorgánico, ¿no? Si está hablando de algo posorgánico, lo que está diciendo es que el límite que durante muchísimo tiempo fue el cuerpo humano, ahora se puede trascender. Y uno puede decir, pero eso ya venía pasando, y de cierta manera sí, efectivamente. ¿Sí? Desde el momento que a alguien se le ocurrió que esos cristales que servían para aumentar la visión en las estrellas, para usarlo en la navegación cuando hacían una travesía en barco, se podían aplicar de otra manera, por ejemplo, poner adelante los ojos y gente que veía mal ahora ve de una determinada manera, entonces ahí podríamos decir como ahí hay una forma, ¿no? Ya nos encontramos con eso, ¿no? Este ejemplo acá de la mamá con su hija que va a ser fecundada y que por lo tanto va a parir a su nieta, ¿no? Eso ya acá nos pone como en otro lugar, digamos, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo poner esto, digamos, ¿no? Que me permite ampliar mi visión, porque si no la presbicia ya hace su efecto, que eso. Porque en fin y al cabo, eso es como directamente, hasta estaba con un precepto que siempre la humanidad buscó pasar, que fue por la posibilidad de dar vida. Si no, trata de empezar en Frankenstein, ¿no? Recuerdan el texto de Frankenstein, el libro de Mary Shelley, ¿sí? Von Frankenstein está obsesionado con la pérdida, la cantidad de muerte que suceden alrededor. Entonces, él la forma que encuentra de vencer la muerte es dar vida. Entonces, por eso, con los avances técnicos, científicos de ese momento, por un lado la medicina, por otro lado la electricidad, le da vida a su criatura, ¿no? Entonces, eso que era ciencia ficción en el siglo XIX, nosotros lo encontramos acá, ahora literalmente ya no es ficción. Sí, María, por favor. ¿Cómo están? Perdón, estoy así media rara porque estoy en el auto. Quería comentar con respecto a eso, porque bueno, yo estoy pasando justamente por un proceso similar, no mi mamá, eso quiero aclararlo, pero bueno, yo tengo 41 años, durante muchos años de mi vida con mi pareja no quisimos ser ni madre ni padre, y cuando, bueno, decidimos que sí, simplemente de manera natural no sucedió. Nos hicimos muchísimos estudios los dos, no hay nada, pero no sucede. Ya voy pasando por 3 tratamientos de fertilidad y el último, que fue ahora, en abril, fue con ovodonación, porque ya mis óvulos, yo, al tener 41 años, mis óvulos no son de buena calidad. Bueno, les comento porque la verdad que esto de la ciencia es magnífico, digamos, es muy interesante. Los óvulos de las mujeres de menor edad, cuando son fecundados, tienen mayor probabilidad de implantarse en el útero que los óvulos, que los embriones con óvulos de mujeres más grandes, digamos. Bueno, la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, fue con óvulos, ovodonación, que para mí fue muy natural, porque yo estoy totalmente convencida, no dio resultado el tratamiento, pero bueno, más allá de eso, yo estoy muy convencida de que los lazos se construyen, digamos, y no necesariamente yo necesitaba tener un hijo, una hija, que surgieran de gametos míos propios. Pero bueno, hay algo muy interesante de la ciencia y de todo esto, que bueno, que estuve leyendo mucho porque me gusta conocer, sobre todo cuando es algo que tiene que ver con mi cuerpo y con mi decisión, que se llama perigenética, que tiene que ver con cómo la persona gestante, en este caso, más allá de que no sea el embrión que lleva producto de sus óvulos, pasa determinados rasgos al feto y al futuro bebé, por una especie de contexto, digamos. No sé si ustedes vieron alguna vez, por ejemplo, una madre con una hija adoptada y ustedes dicen no puede ser adoptada si es igual. Bueno, eso es la perigenética, cómo
hay determinadas cuestiones que se van desarrollando en base al contexto en el que se desarrollan los niños y las niñas, ¿no? Bueno, quería comentarlo porque me parecía muy interesante. Este caso me parece bastante extremo, digamos, porque, bueno, también entran muchas cosas en el medio. Cuando uno hace ovodonación, vos no conocés quién es la persona que dona los óvulos, hay toda una cuestión de confidencialidad que también permite apartarte, digamos, un poco de la relación con la persona que dona. Esto debe ser muy, muy fuerte. Pero bueno, comentarles un poco eso, que me parecía muy interesante y que no mucha gente conoce sobre el tema de la perigenética y cómo la ciencia va descubriendo un montón de cosas a medida que va pasando el tiempo, que es maravilloso, es impensable directamente. Nada más. Gracias, María. Muchas gracias. ¿Malena? Sí, yo quería, perdón, agregar por ahí el tema cuáles son los límites, porque el otro día también apareció una noticia donde 2 personas en Estados Unidos tenían casi una guardería de chicos que hacían chicos porque tenían casi una fábrica de chicos, 23 bebés, porque querían ser padres del próximo presidente de Estados Unidos, y eso también, o sea, ese es el gran, o sea, la ciencia está buenísimo el avance, pero ¿cuáles son los límites de lo humano para manejar eso? Hay alerta spoiler, digamos, ¿no? Lo de Malena, porque justamente el planteo o la idea de que esta unidad aparezca en este programa tiene que ver con esto, ¿no? En las transformaciones del mundo contemporáneo aparecen estos elementos. ¿Hasta dónde llega el límite? ¿Cuáles son las fronteras? Y cuando uno dice, bueno, pero justamente porque ha pasado la historia de la humanidad, que la historia de la humanidad decía, bueno, pero esto era un límite, esto era una frontera. Después esa frontera se traspasó y encontramos otra forma, ¿no? De vincularnos, otra forma de relacionarlo. Y justamente acá uno de los temas importantes es que no hay una respuesta, ¿no? Cuando digo no hay una respuesta correcta, digamos, ¿no? Porque justamente acá entramos en eso, ¿no? En entender cuáles son los parámetros y cuáles son las formas que van constituyendo esto, por ejemplo, esta idea de naturaleza. ¿Sí? María, perdón, no sé si quedó levantada tu mano, querías retomar la palabra. Ah, perdón. Y ahí, Malena, vos lo que decís es muy, muy pertinente, muy adecuado. En el texto de Paula Sibililia habla de 2 corrientes que analizan esto, ¿no? Que es la corriente prometeica y la corriente fáustica. ¿Vieron la relación con estos, un mito y con otro de la historia de la literatura, ¿no? Exacto, ahí María Belén pone, ¿no? Lo moral, lo ético, digamos, ¿no? Y muy personal, dice. Bueno, pero recuerden que tanto la moral como la ética, más que personales, son sociales, digamos, ¿no? Después aparece una cuestión, por eso vieron que la diferencia entre la moral y la ética. Sí, Mariana, perdón. Perdón, y lo que tendría que aparecer es la política. Bueno, por eso nosotros tenemos de ahí al respecto de eso, bueno, ya digamos, ¿no? Lo que hablaba Foucault de la biopolítica, digamos, ¿no? Exacto, digamos, ¿no? Porque la política es aquello que nos organiza para tomar estas discusiones. La ley del IVE en nuestro país, la interrupción voluntaria del embarazo, recuerden que tuvo como un primer elemento, más allá de las cuestiones morales, religiosas, ¿no? Por ejemplo, hubo que discutir al respecto de qué se considera vida, ¿no? Entonces, al momento de definir vida y después de definir vida humana, a partir de ahí se pudo pensar y se pudo discutir al respecto de cómo es la ley, qué dice la ley, cómo se implementa la ley, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? En otro momento esa discusión era impensada. O sea, es vida del momento de la concepción. Bueno, pero es vida humana, entonces ahí aparece siquiera una cuestión religiosa. Pero bueno, la cuestión religiosa atañe a aquellos que tienen alguna referencia con eso. Pero ¿qué pasa, no? En el texto de Paula Sibililia, esas 2 tradiciones que menciona, la tradición prometeica y la tradición fáustica, son 2 elementos que son constitutivos de las discusiones epistemológicas de la ciencia, ¿no? La visión prometeica es como una visión más idealista al respecto de la ciencia para el bien de la humanidad, pero estableciendo un límite, pero teniendo un límite, preguntándose, che, ¿tenemos que desarrollar esto? La máquina de Dios, esa máquina que está por abajo de Bélgica, Países Bajos y no sé qué, ¿verdad? Que en realidad son unos tubos que pusieron unas partículas a que den vuelta porque cuando en el momento de fricción y de choque pueden replicar las condiciones del Big Bang, digamos, ¿no? Uy, qué bueno, podemos entender cómo se inició el universo, sí, pero también dentro de las consecuencias, los propios científicos que la desarrollaron dicen que se puede generar un agujero negro, chiquito, pero que se traga la Tierra.
Y no es que uno puede decir, Cacho, desenchufá la máquina que se... No, digamos, no. Pero sin embargo es esta cosa, la curiosidad, no sé si la palabra es necesariamente curiosidad, pero este deseo irrefrenable que tiene el ser humano, es decir, quiero saber qué es lo que pasa, me lleva a que no mido esas consecuencias y me voy para adelante, ¿no? Entonces la teoría prometeica diría, no. ¿Se acuerdan de Prometeo, no? Lo que le pasa a Prometeo por darle el fuego a los hombres. Sí. Lo condenan a ese monte donde venía el águila gigante y le come las entrañas todas las noches, por lo tanto su castigo es eterno, hasta que lo libera Hércules, digamos, entre los trabajos de Hércules le toca liberar a Prometeo. La otra corriente, la visión fáustica, habla del Fausto de Goethe, no sé si han tenido posibilidad de leerlo. Hay una versión que hace Bertolt Brecht después de la Segunda Guerra Mundial, que es increíble, que si leyeron el primero, deberían leer el segundo también, que Fausto le vende el alma al diablo, a Mefistófeles, ¿no? Una de las vocaciones del diablo, a cambio de la sabiduría, del conocimiento, el conocimiento completo. Recuerden que también hay una historia de amor ahí, él quiere conseguir el amor de una persona, de una chica, en fin, ¿no? Y le vende su arma, ¿no? Le vende el arma a cambio de eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la visión fáustica, el desarrollo de la ciencia, de lo que diría Malena justamente, ¿no? Mejor dicho, falta lo que diría Malena, no se pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ciencia. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar una máquina que reproduzca el Big Bang, ok. Tenemos la posibilidad de que una persona pueda tener 23, 24, 25, 28 hijos, ¿verdad? Ok, digamos, ¿no? Después, la aplicación corre por cuenta de otro lugar. De hecho, hay un epistemólogo de la ciencia muy conocido en Argentina, no recuerdo si está vivo todavía, Mario Bunge, que lo deben haber escuchado nombrar mucho. Él, por ejemplo, es un defensor muy firme de esa corriente, que es lo que se llama la historia oficial de la ciencia, ¿no? La historia oficial de la ciencia lo que plantea es, bueno, la ciencia se preocupa por desarrollar ciencia. Después aparecen los aplicadores. Aparece alguien que dice, bueno, con esto yo hago tal cosa. Seguramente ustedes deben haber escuchado esa famosa carta que le manda Einstein al presidente de Estados Unidos después de que se arroja la bomba, donde la carta nunca se encontró, de hecho, durante mucho tiempo se dudó que existiera o no, en donde Einstein lo que dice es, si yo sabía que todas estas investigaciones iban a terminar en esto, jamás las hubiese desarrollado. Entonces aparece la propia comunidad científica de la época donde le dice, dale, escúchame, ¿no sabías vos que el laboratorio donde iba estaba financiado por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos? ¿Qué te pensás que van a hacer con eso? Caramelo, digamos, ¿no? Entonces, es como la historia crítica de la ciencia lo que dice es, bueno, mirá, la ciencia no es ni buena ni mala, pero no es neutral. De hecho, nosotros nos podemos ver cómo los laboratorios desarrollan a cada rato un montón de medicaciones respecto a, por ejemplo, la salud mental, y ahí podemos pensar en Fisher, ¿se acuerdan? Con la privatización del estrés y la farmacología, que es necesaria para tratar de ver cómo podemos llevar adelante la vida cotidiana que tenemos, pero el mal de Chagas sigue siendo una enfermedad presente en nuestro país y que no se erradica, entre otras cosas, porque el mal de Chagas, ¿a quién le pica? A una persona que vive en una casa que es de adobe, paja, que no tiene obra social, que no puede comprarse un ibubanol, digamos, ¿no? No estamos... Entonces, si no es el Estado, digamos, ¿no? Y un Estado que tenga ganas de invertir en eso, por supuesto, está claro eso, digamos, ¿no? El privado no lo va a hacer, ¿por qué? Porque no saca un rédito de ello, ¿sí? Entonces, la historia, la ciencia no es buena, no es mala, pero tampoco es neutral, ¿sí? Entonces, hay un criterio de aplicabilidad en ello, ¿no? Entonces, por eso no se puede desentender. Por eso aparece el concepto de tecnociencia en el texto de Paula Sibilia, ¿no? Y fíjense cómo está constituido ese concepto, ¿no? Porque es tecnociencia. Primero la tecné y después la ciencia. Es decir, la ciencia está, perdón, que estoy acá admitiendo ahí algún compañero o una compañera, disculpen, que insisto, cambió acá algunos iconos y me está volviendo bastante confundiendo, perdón. En ese desarrollo de la tecnociencia, lo que está puesto primero es la técnica, después viene la ciencia. Es decir, el desarrollo, a donde se busca apuntar, es a efectivamente ver cómo le podemos sacar mayor provecho a la ciencia para desarrollar productos técnicos.
Entonces nosotros por eso estamos ahí, siempre estamos enloquecidos con, uy, mirá lo nuevo que va a tener el teléfono, uy, mirá esto nuevo que va a salir, uy, mirá esta tele, uy, mirá esta computadora, digamos, ¿no? Todos esos que nosotros decimos al respecto están directamente vinculados con que es la ciencia el producto de ese nuevo desarrollo tecnológico, que en este caso puse ejemplos de dispositivos, pero también podríamos hablar de, no sé, pensemos en la salud. Hoy veía una noticia que me parecía una locura, pero hicieron unos allanamientos a una persona que trabajaba en un laboratorio y que había armado un delivery de Viagra. No. Entonces él se sacaba las pastillas del laboratorio y después la vendía, ¿no? Entonces, claro, después de que uno piensa chistes al respecto, digamos, ¿no? Pero después cuando uno dice... ustedes conocen cómo es la historia de Viagra, no sé si acá hay algún compañero o una compañera de la carrera de enfermería que nos puede contar un poco mejor. La otra vez hablaba con una compañera que es enfermera en el Hospital Posadas de la terapia de neo. Terapia de neo, ¿no? O sea, yo admiro a las personas que puedan hacer una cosa así. Y ella contaba que ellos el Viagra lo utilizan constantemente porque es un vasodilatador. En el Viagra, digamos, ¿no? El laboratorio que lo desarrolló, cuando fue a hacer las pruebas, dijo, epa, como vasodilatador funcionaba muy bien, pero miren cuál es el efecto secundario que tiene. Me parece que es más negocio si vamos por el efecto secundario que por aquello, digamos, y total vasodilatadores hay también, digamos, ¿no? Y es más, y el Viagra se puede utilizar como tal, ¿sí? Por eso tiene que ser, y se da con un montón y aparece todo otro camino a partir de como un efecto no deseado, o mejor dicho, secundario, no buscado, ¿no? Que al final uno dice, bueno, pero pará, si hay alguna persona que tiene, no sé, por ejemplo, una disfunción eréctil, este medicamento lo que hace es no solo que le permite recuperar su función sexual, sino lo que le permite es recuperar un vínculo con su pareja, con su vida, con su autoestima, con su personalidad, con 2 millones de cosas. Entonces uno dice, bueno, bien por acá. Ahora, este tipo que se roba la patilla del laboratorio para venderlo en el delivery ahí, y seguramente no se le vendería a personas que están con eso, digamos, ¿no? O sea, porque sabemos que aparece otro uso que está lejos de ser el uso para el que debería ser prescripto, ¿no? Profe, sí, por favor. Pasó también hace poco con la mezcla esta del hospital italiano y no sé qué otros más, y el Propofest con el anestesista que terminó muerto, digamos, por eso. Bueno, ahí también vemos cómo hay un mal uso de los productos de la ciencia. Incluso uno podría decir cómo es la historia dentro de la industria, dentro de la historia de la anestesia. Por ejemplo, gran parte de los saltos que se pudieron dar en la anestesia se dieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en los campos de concentración, digamos, ¿no?, operaban a personas sin ningún tipo de anestesia para ver cuáles eran los umbrales de dolores de las personas. Entonces lo que iban haciendo iban aplicando determinados fármacos en determinado momento porque decían, bueno, fulanito de tal dura, tal peso, qué sé yo, se murió cuando le sacamos tal y tal cosa. ¿Sí? Después tal otro. Entonces hoy, por ejemplo, uno piensa que yo, no sé, voy al dentista, el dentista me hace un conducto, digamos, ¿no? Y terminamos hablando de fútbol, pero porque previamente me puso una anestesia en donde yo no sentí que me mataron un nervio, ¿no? O sea, ¿no? Es eso, digamos, ¿no? Es lo que va como recorriendo ahí en el camino del texto de Paula Civile, ¿no? Esas preguntas sobre esos análisis, ¿no? Porque es el propio ser humano que está venciendo el límite más propio que tenemos los seres humanos, que es nuestro propio cuerpo. Y esto es como pensarlo, y si quieren, como para ir vinculándolo con Chavarría Alfaro, ¿no? Como para asemejarlo con esa cuestión de la cibernética, ¿no? Esto es como pensar el cuerpo humano como un hardware y un software. Justamente el hardware sería en el cuerpo, ¿no? Bueno, entonces yo ahora, digamos, ¿no? A los 50 años, entonces en mi torneo de fútbol me doy cuenta que ya no llego a los piques como picaba antes, digamos, ¿no? Y entonces yo en mi cabeza sé lo que tengo que hacer, pero mi cuerpo y sobre todo mis rodillas dicen lo contrario, ¿no? Entonces ya, ¿por qué? Porque, bueno, el cuerpo empieza a tener un decaimiento, mientras que justamente la cabeza se supone que es uno de los momentos en donde uno está o tiene, no sé, la suficiente lucidez y la suficiente experiencia, entonces en ese momento, entonces en esa mixtura entre ese hardware y ese software, ¿no? Ahí aparece esto, ¿no? Dice, bueno, el límite es el cuerpo. Entonces, si el cuerpo se vuelve obsoleto, ¿de qué manera hacemos que el cuerpo deje de serlo? Disculpen. Entonces ahí uno puede pensar, por ejemplo, cómo fue cambiando y cómo se fue modificando la esperanza de vida. Entonces uno puede encontrar cómo la esperanza de vida fue aumentando, entre otras cosas, por las mejoras en las condiciones de vida, los cambios en la alimentación, la farmacología, la medicina, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy nos asombramos de la edad de Mirta Legrand y qué sé yo,
Pero cuando nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor, nos encontramos con que hay muchísima gente muy grande, ¿no? Más que de costumbre. Y cuando uno ve pirámides poblacionales de determinados países, digamos, uno puede ver eso, bueno, justamente el producto de esto, ¿no? En otro momento, eso es insospechado, impensado, ¿no? En el texto... Perdón, por favor, Pau. incluso el ministro de Salud está indignado que hay 400 personas con más de 100 años en este país. Entonces, ¿Cómo puede ser? Ahí lo que nosotros vemos es como ya el ser humano lo que ha podido, lo que hace el ser humano con su propio cuerpo es ir pasando esas barreras que en otros momentos eran infranqueables. Lo que pusimos hace un rato, esta noticia que veíamos de la mamá. Digo mamá porque en realidad es la mamá que es fecundada, que ahora se va a transformar en abuela, pero que en realidad fue la gestante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un límite. Tal es así que aparecen esas preguntas que nos formulábamos, ¿no? Que Malena las formulaba muy correctamente, ¿no? Esa nena, ese nene, no sé qué, que nació. ¿Se imaginan 5 o 6 años diciendo, a ver, mamá, ¿puedo ver una foto tuya con panza? ¿Y qué mostramos? La foto de la abuela. Entonces ahí en la foto de la abuela, digamos, ¿no? Entonces es la abuela que tuvo a la nieta, pero la carga genética de la mamá. Entonces, ¿en dónde ponemos el énfasis? Como decía María, y que nos contaba eso, su experiencia, ¿no? Y lo ejemplificaba muy bien, digamos, ¿no? Es necesariamente, solamente por la condición de que tiene que estar los gametos y que tiene que determinar condiciones, es que eso define y simplifica la cuestión de ser, por ejemplo, madre o padre, ¿no? Entonces, o por ejemplo, entonces, ¿qué pasaría con los chicos adoptivos, digamos, ¿no? Todos los que hemos estado en familias con alguien adoptado, digamos, ¿sabes qué? Sí, justamente, ¿no? Es tu papá, es tu abuela, es tú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se modifica? Entonces, ahí aparecen discusiones. Por ejemplo, en el siglo XIX, eso era toda una discusión. A tal punto les digo que, por ejemplo, en nuestro país fue necesario hacer una ley para los hijos bastardos. Durante el peronismo, ¿sí? Durante el peronismo se tuvo que hacer una ley para ver de qué manera los hijos bastardos, ¿no? Los hijos no reconocidos, adquirían eso porque, claro, digo, a ver, pará, es tu hijo. Bueno, ¿por qué no puede tener tu apellido? ¿Por qué no puede heredar? Digamos, ¿no? Fue necesario hacer una ley, que surgió durante el primer peronismo, que diera cuenta de esa situación, ¿sí? En el texto de Chavarría, ahí ese texto, la autora nos introduce así como dos grandes corrientes que están hoy muy en boga, ¿no? Que es la corriente cibernética y la biotecnológica. La cibernética tal vez, bueno, la biotecnológica me parece que es más fácil de identificar, pero la cibernética, no sé si, yo creo que también es fácil de identificar, tal vez se nos pasa más por alto, porque algunas de las cosas que plantea la autora todavía están en desarrollo, pero ¿qué es lo que nos cruza hoy, no? Es decir, el ser humano pierde esa posición que decíamos, ¿no? Ontológicamente del lugar superior y empieza a estar al mismo nivel que otras cosas que ya incluso no son ni siquiera humanas. Es más, lo que nos convierte en humanos es el vínculo que tenemos a partir de los dispositivos que procesan información, porque el ser humano es visto como un gran dispositivo que procesa información. Entonces, no sé, podríamos entender con esto, con esta corriente, el vínculo, me animaría a decir tóxico, pero esto es un adjetivo calificativo que pongo yo, por favor, con los teléfonos. Con las tecnologías de la comunicación en general, pero digo con el teléfono en particular, porque es una cosa que se transformó como en algo que no podemos desprendernos de ello, digamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Sí? En psicología ahora hay un término al respecto de el miedo que provoca salir de nuestra casa sin el dispositivo, ¿no? Porque si salgo sin el dispositivo, me perdí, no estoy en el mundo. Hay una autora que después tal vez en el parcial trabajemos, que se llama Natalia Raitic, que ella habla de la smartphonización de la vida. Y cuando habla de la smartphonización de la vida, ella lo que dice es que la pantalla es como antropofágica, que nos traga, porque entre otras cosas en la pantalla tenemos todo. Y hemos delegado todas las funciones de nuestra vida a la pantalla. Entonces yo, por ejemplo, ahora ya no tengo que estar concentrado en el tráfico, sí en no chocar, pero ya no tengo que concentrar si es doble a la derecha, va doble a la izquierda, si va derecho, 3 cuadras, ¿sí? De la misma manera que no tengo que andar pensando cuándo está tal cosa tal otra, porque lo tengo agendado, de la misma manera que manejo la plata ahí adentro, de la misma manera que manejo mi distracción y mi esparcimiento, y de la misma manera que la comunicación, y etcétera, etcétera, etcétera. Queda todo como concentrado en ese dispositivo, ¿no? Que es el teléfono. Entonces, en la corriente cibernética, ahí lo que recupera Chavarría Alfaro, ¿no? Esto no lo dice Chavarría Alfaro, sino que recupera determinados elementos, ¿no? Yo acá les voy a leer una parte así textual.
que plantea la autora, ¿no? Dice, la cibernética como la fuente de una revolución epistemológica, ¿no? O sea, ya nos metemos en la episteme, en esto central, porque propuso la comunicación como un principio organizacional y el concepto de información llegó a tener una enorme fluidez conceptual, pues se convirtió en un principio universal de organización y regulación, ¿sí? A tal punto, ¿no?, dice la autora, que esto nos lleva, digamos, ¿no?, a plantear un equilibrio, ya no me iría a decir un equilibrio, sino que como una simbiosis entre lo que es animales, máquinas y seres humanos, ¿no? Y que todos comparten el mismo estatus ontológico, ¿no? Como que todos estamos dentro de esa misma estructura, dentro de esa misma línea. Entonces, es más, nosotros somos seres humanos en tanto y en cuanto tenemos esa posibilidad de comunicarnos a partir del procesamiento de información. No sé si han visto la última película de Matrix Resurrección. Bueno, no, espero que no sea un spoiler, digamos, ¿no? Pero en determinado momento la película avanza en el tiempo y los seres humanos, para poder enfrentarse a la Matrix y a lo que va ahí, se dieron cuenta que no es enfrentándose con las máquinas, sino que es conviviendo con las máquinas y haciendo una función con las máquinas, ¿no? Si alguna vez tienen tiempo, no es tan buena como las otras, como la saga anterior, pero, digamos, ¿no?, hay como un planteo ahí, y justamente los Wachowski, ¿no?, los directores, los guionistas, juegan con esta idea, ¿no?, como de ir de la pérdida de la centralidad del ser humano. Entonces ya acá, nosotros, nuestra potencialidad como ser humano es como elemento pues somos una máquina de procesar información. En este caso, nosotros somos una máquina humana, compuesta con determinado componente. Sí, por favor, Malena. Lo que por ahí me genera es miedo, porque ¿cuánto vamos a relegar? O sea, doblamos a la derecha sin mirar, tal es la seguridad que le vamos a dar a la máquina. Hay un autor que es muy probable que lo trabajemos también. Ahora te doy la palabra, Stephanie, que es el titular de la cátedra, que se llama Sebastián Butticelli, que le habla de las sugerencias verdaderas de los algoritmos, ¿no? Entonces ahí, cuando, por ejemplo, nos aparece un algoritmo, por ejemplo Netflix, que nos sugiere qué es lo que vamos a ver, ese algoritmo nos está dando la respuesta a todas nuestras dudas. ¿Por qué? Porque qué mejor que el algoritmo que nos conoce, porque sabe cuáles fueron todas nuestras preferencias anteriores, en donde da una sugerencia que lo que hace es eliminar la incertidumbre de tener que andar pensando y eligiendo, y el ejercicio de tener que decir, uy, tengo que ir a buscar. Antes, cuando hace unos años atrás, unas décadas atrás mejor, yo tenía que ir al videoclub a buscar primero el VHS y después el DVD, ¿no? Y yo tenía que hacer una elección en el momento de elegir, o tenía que preguntarle a alguien si le había gustado, o tenía que hablar con el del videoclub. Ahora ya directamente cuando yo me meto en el streaming, ahí ya me está sugiriendo Netflix. Y encima porque me conoce y tiene data sobre mí. Sí, perdón, digo, Stephanie, ¿correcto? ¿Steph? Sí. Sí. Stephanie, sí. ¿Cómo estás? Todo bien. Pero en sí, los seres humanos no hemos sido siempre una máquina de procesar información. Lo que cambiaría no es la velocidad con la que, o la inmediatez con la que la información está llegando hacia nosotros. Exacto, pero es preciso, es muy preciso. La autora lo trae acá porque nosotros hoy estamos insertos y estamos rodeados de esas máquinas que procesan información. Claro, que trata de competir con el ser humano en realidad, de mejorar lo que el ser humano puede hacer. O directamente lo que hace es media entre todo aquello que el ser humano tiene. En otro momento, no sé, vos imagínate, ¿por qué existieron las señales de humo? ¿Qué eran las señales de humo? La forma de enviar una información a otro lugar. Entonces, ¿cómo era? Mediante señales de humo. Con golpes de tambores, con señales de luz, por ejemplo, no sé, prender una alamena, entonces se prendía el fuego, entonces otra que estaba a una determinada cantidad de distancia, veía ese fuego que se prendió y volvía a prenderse, y entonces, por ejemplo, no sé, con la muralla china, digamos, ¿no? Entonces, claro. ¿Pero por qué? Porque la posibilidad de transmitir esa información estaba limitada. Fundamentalmente estaba limitada por los medios técnicos. Por eso cuando apareció la carta, fue un montón, con el papel y poder transmitirla, cuando apareció el telégrafo. El telégrafo, claro. Tenemos que pensar que en determinado momento, al que se le ocurrió, fenómeno, tiró un cable en el agua, y ese cable bajo el agua mandaba información de un continente al otro. Entonces, por lo tanto, eso, ¿no? Justamente en ese vértigo del desarrollo de todos estos elementos, nosotros nos encontramos hoy que estamos
completamente mediados por esos dispositivos. Por eso estamos a la misma altura. Y no solo eso, sino lo que produce es como la autora menciona una descorporización de la razón. Ok. Porque Ok. ahora, a tal punto que nosotros ahora llamamos inteligencias artificiales. Y nosotros Ok. cuando decimos, uy, ¿se lo preguntaste al chat? Sí, al chat, ¿por qué? Porque es una inteligencia artificial. Ya el propio nombre es complejo. Es muy preciso, ojo, porque es una inteligencia artificial, pero en realidad no es una inteligencia, porque si es inteligencia no podría ser artificial. Porque Claro. justamente lo que hacen los distintos chats es, en este caso, es buscar la información, procesarla y darla y presentarla de una determinada manera organizada. Antes nosotros, por ejemplo, esa misma información la encontrábamos, pero en 20 páginas. Y teníamos que ir Claro, completando. en realidad lo que nos diferenciaría de la IA sería que cuando la información pasa por nosotros, pasa por algo llamado subjetividad, que no lo tendría la IA. Exacto, porque el punto fundamental es que lo que hace la IA es procesar información. El ser humano crea conocimiento. Exactamente, Y la claro. diferencia entre información y el conocimiento es sustancial, más allá que muchas veces se confunda. Por ejemplo, este ejemplo es inventado, pero yo puedo decir ahora, digamos, ¿no?, que en Alaska hace 0 grados, ¿no? Entonces yo ahí estoy dando información. 22 de mayo, en Alaska hace 0 grados. Pero cuando uno tiene algún grado acabo de inventar eso, pero digo, cuando uno tiene algún grado de conocimiento de esas cosas, dice, pero pará, Alaska está en el hemisferio norte. Si está en el hemisferio norte, está en otra estación. O sea, así como nosotros estamos en otoño, terminando el otoño, ellos están terminando la primavera, o sea, por lo tanto están entrando en verano. Entonces quiere decir que Alaska, que es lo que está más al norte, digamos, ¿no? Quiere decir que al final 0 grados para el fin de la primavera, quiere decir que los alasqueños, no sé si ese es el gentilicio, andan en remera, digamos, ¿no? Cuando yo pensaría que si es 0 grados estaría acá, digamos, tapadito con un poncho, digamos, ¿no? Porque tengo mucho frío. Entonces, cuando yo proceso la información, la organizo, la hago sistemática, la complejizo, ahí es donde tengo conocimiento. ¿Qué es lo que no hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que hace es nos devuelve, nos da esa información rápidamente organizada, pero ¿qué es lo que rastreó, lo que construyó? Es como cuando, ¿se acuerdan con la vacuna del COVID? Claro. Bueno, ¿por qué se pudo desarrollar tan rápido? Porque en los mecanismos de prueba pudieron hacer pruebas que de otra manera hubiesen tardado muchísimo tiempo. Pero ahora, con estos dispositivos, pudieron agilizarla, pero pudieron hacerla porque alguien dijo, tenés que probar esto. Esto es lo que vas a probar. Estas son las combinatorias que tenés que probar. Dentro de estas combinatorias, ok, nos vas a tirar cuál es la que machó mejor con lo que nosotros buscamos. Y entonces hizo eso a una velocidad inusitada, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que hizo, lo pudo hacer porque fue cargado eso con una data previa. Que esa data previa fue producto justamente de un desarrollo de conocimiento. Pero justamente ¿vieron cuando alguien dice, ¿qué tenés, una calculadora en la cabeza? ¿No? Como en esta versión de la cibernética, ¿no? Hay la semejanza de plantear que aparece algo que es mejor que el cerebro. En este caso la calculadora, ¿no? Pero no solo que es mejor porque es más rápido, sino porque parte es más eficiente. Entonces yo no dudo si la calculadora me da un resultado, dudo si yo lo hago la cuenta. ¿Sí? Aunque dude, me refiero a que la vuelva a hacer por segunda vez. ¿Sí? Eso sería como la postura de la cibernética. La biotecnológica es como que, no recuerdo quién lo decía, perdón, pero hacía esa referencia, ¿no? Como reducir toda la cuestión biológica, ¿no? Entonces, al reducir toda la cuestión biológica, alcanza con, bueno, de qué manera poder suplir esas cuestiones biológicas. Lo que le pasó, por ejemplo, a esta chica, que por la consecuencia del cáncer que tuvo, bueno, ahora ella cómo puede cumplir con su deseo de ser madre. ¿Sí? Le leo acá una cita de Chavarría Alfaro al respecto de esto, ¿no? Dice, en las biotecnologías, se asiste a lo que algunos llaman la biologización de la cultura y el gran riesgo de un determinismo genético que deja en un pasado lejano la noción de ser humano como un agente moral, dueño de sí mismo y de su destino, ¿no? Entonces acá, el ser humano, a través de este tipo de desarrollo, lo que puede hacer es cambiar su propia naturaleza. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes habremos escuchado todo lo que hay con las medicaciones, sobre todo vinculadas con cuestiones últimamente de, no sé, la función del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, se porta mal en la escuela. Bueno, entonces, ¿cómo se porta mal en la escuela? Con un cuartito, ¿cómo se porta bien ahora con un cuartito de no sé qué?
¿Por qué? Porque eso libera la dopamina, que bla, 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 entonces esa sustancia, digamos, ¿no? Aparece, entonces todo queda reducido a esa cuestión, ¿no? A la biologización de esto. Más allá que después aparecen algunas cosas que nos llevan a discutir esto. Yo voy a poner acá una imagen, o dos en realidad. Ay, no, perdón. No, esto es para el otro texto, disculpen, toqué. Perdón, ¿eh? A ver, disculpen un minutito. Acá voy a poner dos ejemplos al respecto de cómo recuperar esta parte. ¿Se acuerdan este caso? Sí, sí. ¿Sí? De la boxeadora que al principio era presentada como que era una chica trans, entonces que por lo tanto cuando fue a pelear con la italiana subió al ring, estuvo, creo que no llegó a estar un minuto, y después la italiana se bajó llorando, diciendo que no podía competir porque tenía miedo que la lastimen, ¿sí? Entonces se generó todo un debate al respecto de esto, fue en los Juegos Olímpicos del 2024. Y después, cuando esta noticia se desarrolló, lo que se informó es que no era una chica trans, sino que en realidad le hicieron unos dosajes de hormonas y esta chica tenía una condición en donde tenía más hormonas masculinas. Entonces, en algún caso decían como, no hablaban de ser hermafrodita, porque no lo era, bueno, pero hablaban de, bueno, entonces ese componente, entonces por lo tanto decía, bueno, los atletas tienen que hacer según estos exámenes, porque si no, acá hay una ventaja, ¿sí? Entonces aparecía esto, ¿no? Entonces, esta persona que tiene esa condición, entonces genera que tenga una diferencia con respecto a las otras competidoras. Entonces, por lo tanto, obvio que iba a ganar las peleas, ¿no? Y acá estamos hablando de una cuestión netamente biológica, ¿sí? No es que había acá un doping en donde hay alguna persona que se inyecta ese tipo de cosas para tener una ventaja sobre, ¿no? Pero después, a ver, estoy tratando acá de poner otro. Acá este ya no es con una cuestión biológica, pero me vuelvo a equivocar, disculpen, ¿eh? Pero no sé por qué. Disculpen, ¿eh? Ahora sí. No, entonces es chiste. Bueno, disculpen. Es un atleta que le amputaron las dos piernas y les pusieron unas prótesis que son como unos pequeños esquí, digo esquí, pero en realidad no son esquí, sino que son como abananados. Y el tema es que cuando le hicieron pruebas, corría más rápido que los atletas con sus dos pies. Entonces, el Comité Olímpico lo que dijo fue que no, que esta persona lo que estaba teniendo era una ventaja sobre el resto de los competidores. Entonces que ahí podríamos hacer como un vínculo con el texto de Paula Sibilia, ¿no? De decir, bueno, entonces al final, esta persona, esta dificultad, que es la amputación que tuvo en sus dos piernas, quedó suplida con esos dispositivos que les pusieron. Y que no solo al ponerle eso, lo que hicieron fue lo mejoraron con respecto a otros. Estoy seguro que esa persona no está feliz con esa situación, estamos seguros, seguramente, digamos, ¿no? Pero a los fines concretos y prácticos, es decir, hay una competencia, hay que medir el tiempo, hay que tomar el tiempo para ver quién es el que va a ganar, y este tiene una ventaja sobre los otros. Y entonces, al final, eso que aparentaría ser una desventaja, lo que termina siendo es una ventaja, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el límite? Entonces, eso es el límite del cuerpo, amplía el cuerpo, desarrolla el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí volvemos, ¿no? A esto que decía Chavarría Alfaro sobre estas discusiones, porque lo que tanto la concepción, la teoría cibernética como la teoría biotecnológica, lo que hacen es discutir la noción del sujeto como ser biológico, autónomo, racional, digamos, ¿no? Todos esos conceptos que antes definían lo que se entendían por un ser humano.
Ahí nosotros vimos algunos de los elementos del texto Pablo Cilia, por favor podemos recuperar el que quieren, algunos elementos Chavarría Alfaro, y hay un tercer texto que seguramente es un texto que ha generado, no sé, me imagino que por ahí les debe haber tocado más de cerca, digamos, ¿no? El texto de Iba y Luz, El fin del amor. Entonces, ahí sí, ahora sí voy a poner a compartir ese video que me aparece. Yo quiero hacer una aclaración. El video lo elijo porque me parece que es muy representativo de esto que vamos a conversar, pero sobre todo porque bueno, da cuenta de cosas que están en el texto y aparecen de forma quizás más sutiles, ¿no? En el texto, pero que aparecen en forma muy brusca, incluso desagradables en el video. Como es un ámbito universitario y somos todos adultos, lo que vemos, lo pongo acá. Más allá que haga una aclaración, esto que vamos a ver ahora se pasaba en el horario prime time de la tele, en los canales abiertos, y eran los programas de humor, si es que podemos llamarlo así, pero eran los programas de humor de hace menos de 20 años. De hecho, Canal Volver lo sigue dando los días sábados y los días domingos en el horario de prime time, 10 de la noche. ¿Sí? O sea que no es ni siquiera algo que, bueno, dijeron, listo, no se ve más. Entonces, hago las aclaraciones pertinentes porque el sketch es verdaderamente desagradable. Es muy importante si se escucha, ¿sí? Porque tanto con lo que se ve, pero sobre todo lo que se escucha es fundamental. Así que me avisan, por favor, ¿sí? No, lo que pasa es que lo vi así de negro y le parecía que... No, yo no sé, señor. Yo vengo a hacer una denuncia simplemente. Una denuncia, ¿pero qué día es hoy? Viernes. Viernes, no, las denuncias acá son de lunes a jueves, de 7 a 7 y 5 de la mañana. Perdóneme, señor, ¿no se podría hacer nada por esto? ¿No sabe leer? Comisaría 520. Los más estrictos en horario que hay acá en la capital. Ah, caramba, qué pena. ¿No habrá ninguna manera de revertir esta situación? Acá ya le dije que somos muy estrictos en la... Me parece o usted está intentando o está insinuando coimear a la autoridad policial. Señor, le ruego me disculpe, pero he perdido la cabeza. Esta desesperación que llevo encima me hace cometer acciones incorrectas. Discúlpeme, señor. Que sea la última vez que lo hace. Esta vez le salió bien, pero puede dar con otro agente y le va a salir mal. Muy bien. Señor, me han robado la billetera con todos los documentos. Yo no fui. No, yo no quiero insinuar eso de ninguna manera, señor. Si esto ocurrió en la calle, no puede haber sido usted. A ver, ¿alguna de estas no es? No, señor, no, ninguna. Entonces, yo no fui. Pero, señor, le insisto, usted no puede haber sido. Esto ocurrió en la calle. Yo vengo a esta comisaría para saber si alguien la encontró y la entregó. Pero caballero, estamos en la Argentina. Pero yo tengo la solución. Yo soy importador de artículos de cuero, billeteras, bolsas, llaveritos, así que tiene la solución. Cualquier cosa me viene a ver. Le agradezco mucho, señor, pero esta billetera es un regalo de mi esposa. Sí, pero por más regalo que sea, de acá nadie la va a devolver, y menos con esos 1.000 pesos que tenía adentro. ¿Y usted cómo sabe que tenía 1.000 pesos? Si usted me lo acaba de decir. ¡No, señor! ¡De ningún modo! Yo le he dicho que tenía documentos. ¿Cómo se enteró? ¡En mi comisaría! ¿Qué pasa? El señor vino a hacer la denuncia de que le han robado la billetera en la calle con documento y dinero encima. Efectivamente, señor. Y por eso gritaste, ¿eh? ¿No tenés una forma más civilizada de hablar, carajo? ¡Yo no grité, señor! Pues está bien, así mejor. Y no grite más. Cardoso, haceme favor. Sí, señor. Andate a la comisaría, me pones nervioso. Andate a la panadería. Es lo mismo, se hace pan en los dos lados. No es necesario. No es necesario pagar. Yo le apunto con la pistola y me dan el producto que yo quiera. Bueno, 1 kilo de bizcochito con grasa, tráeme. Los que me gustan a mí. Señor, sí. ¿Me permite ver su billetera? Ah, sí, cuero de vaca, buenísimo. Perdóneme, esa es mi billetera, señor, la que acaban de robarme. Vos estás insinuando. ¿Usted sabe lo que acaba de decir? ¿Usted sabe lo que acaba de salir de su boca? Usted está insinuando que la autoridad policial está acusando a la autoridad policial de robo calificado y hurto. Señor, perdóneme, pero mi billetera, la que me robaron, está en sus manos. ¿Qué otra cosa? ¡Correte! ¡Correte, carajo! ¡Correte! Cardoso, ¿de quién es esta lapicera?
Del señor comisario. Te dije lapicera. No, esta billetera. ¿De qué carajo es billetera? La billetera y la lapicera son del señor comisario. Suya, señor comisario. Recontra suya son las dos cosas. ¿Qué cosa? La lapicera que tiene ahí adentro, que era de otro señor que vino antes, y esta billetera que tiene. Muy bien. ¿De quién es? La billetera y la lapicera. La lapicera no sé, pero la billetera es suya, señor. Ah, gracias, la agradezco. Muy bien. Me encanta que reconozca la cosa. Gracias, señor. Metémelo en el calabozo ¿cómo por no? acusar y sospechar de la autoridad policial, por no tener ¿Cómo en el documentos calabozo? Señor, y ¿cómo por es? no tener plata para la fianza. Señor. Y todo esto por hacer quilombo. Anda tranquilo, anda. Señor, ¿quiere un abogado? No. Vení. No. Quiero un Quédate abogado, señor. tranquilo. Quiero un abogado. Acá tenés estudios Cardoso. Cualquier cosita me llamás, te saco enseguidita de la Gracias, celda. Cardoso. Tomá. Sí. Y esta es una fotito que estaba en tu billetera, deben ser tus nenas. Linda la guacha, ¿eh? Eso para que vea que no somos insensibles acá en la 500. Buenos días. Buenos días, si usted lo dice. Buenos días, señorita. Yo soy el abogado de la señorita. Ajá. Y vengo porque me avisaron que detuvieron al sospechoso de la violación. Acá que detuvieron a alguien acá en esta cuestión. Sí. Acá yo no me acuerdo que hayan detenido a alguien acá. Haga memoria, gente. A ver, hago memoria. ¿No se acuerda que vinimos la semana pasada a hacer la denuncia de la violación? La verdad que no me acuerdo. ¿A usted la violaron la semana pasada? O sea, fue terrible. Mire, yo iba caminando por la calle, ¿no? Acá unas cuadras. Sí. Y un tipo me agarró por detrás. Y me llevó un descampado y me tiró al piso. Y entonces me arrancó toda la ropa. Sí. ¿no? Sí, me arrancó toda la ropa. Y ¿sabe qué? Me manoseaba, me tocaba y me violó contra mi voluntad. Ahora sí me acuerdo de usted. Por favor, si me puede pegar un poquito en este cachete. Ahí está. Ahora sí me acuerdo. Bueno, ahora que se acordó. Nos avisaron que debíamos venir porque tenían al sospechoso. Enseguida le preparo la ronda de reconocimiento de los sospechosos. Un segundito. A ver, violadores, pasen por acá. Vengan acá. Y me ponen cara de degenerado, cara de violador enseguidita, ¿eh? Córranse para ahí. Ahí está. Ahí nomás. Venid para acá. Ahí nomás. Ahí se me quedan los tres tranquilos. Ahí los tiene, señorita. A ver. Señorita, me parece que tendría que mirar un poquito más arriba para reconocerle la... Tiene razón. Se equivocó de bulto, dijo la... Tiene razón. ¿El primero? ¿Qué le parece? No es ese. El segundo. Creo que tampoco. Pongan cara de violadores, cara de violadores. ¿Tal vez el tercero? No creo que tampoco es ese, no. Pero no se apure, señorita, no se apresure. Hágalo con tiempo porque estos degenerados en segundos cambian su apariencia. Hágalo lentamente. Sí. Ya, vos hablás con el juez, que yo lo soluciono de alguna manera. Tranquilízate. Ese es el tipo que me violó. Sí, es ese. Yo ese lo conozco. Es ese. Señorita, yo le diría que apunte por otro lado porque ese es el comisario del 0 kilómetros, no se lo va a ganar usted. No, pero ese es el de traje clarito, es ese, yo lo reconozco. Agente, ponga que la testigo está en duda. Sí, eso es lo que voy a poner. Ustedes tres, adentro, vamos, a la celda. Yo lo arreglo. No te hagas ningún problema. Anda. Yo después te mando el cheque. Pasa uno, mi perro. Un beso a tu señora. Chao, hasta luego. Cardoso, ¿qué está pasando acá? Es que la señorita vino a una rueda de reconocimiento de sospechosos de su violación. A mí no me violó nadie, macho, ¿eh? No, comisario, a la que la violaron es a la señorita. ¿Y cuál es el problema? Que la señorita lo acusa a usted de ser el violador. ¿Vos estás diciendo que yo te violé a vos? Sí, reconozco esa cara, usted es el violador. Sí, ¿por qué me traen esta guacha acá a la comisaría? ¿Qué quiere que haga, comisario? No sabe cómo me tiene con este asunto. Ya no digas. Yo de usted me hago una cirugía espectacular y no lo reconoce nadie. Y si no, acá tiene. Remises Cardoso, lo saco enseguidita por Paysandú. ¡Déjate joder! Hay que buscar una salida legal. Ya está. Detenémela por prostitución y vagancia. Sí, señor. Perdón. ¿Y mis honorarios? Despreocupate, hermano. Mire, Lo descontamos después de la fianza. A la celda, vamos. ¿Pero qué hace? Suélteme, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? Vamos para el calabozo, aparte no te asusté. Luces rojas, espejito en el techo espectacular. Pero está loco, pero abogado, haga algo, por favor. Yo soy la víctima, ¿entiende? Le tuvo que haber hecho caso a la gente y elegir a otro. Pasá, No puedo hacer ¡Qué nada. barbaridad! Pero pasá, Adiós. muchachos, acá tienen la merienda.
¿Qué día, che? ¿Qué día? ¿Qué día? Permiso, señor comisario. Bueno, yo les avisé que era algo horrible, digamos, ¿no? Ahora, esto, partamos por esta base primero, que esto era un programa de humor pasado en el prime time de un canal de aire. El canal 13 lo pasaba, ¿sí? Viernes a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, entonces uno, por ejemplo, podemos entender como, a pesar de todo lo que nosotros decimos, en el primer cuarto del siglo XXI, este tipo de cosas hoy es impensado. Ahora, cuando nosotros decimos que es impensado eso por lo brutal de lo que se ve, ¿no? Pero en términos de Eva Illouz, cuando yo plantea la idea del capitalismo escópico, ojo, ¿no? Porque en términos de capitalismo escópico, primero, ¿se identificó qué es el concepto de capitalismo escópico? ¿Cómo lo podríamos resumir? Yo lo había escrito ahí, el cuerpo como mercado. Exacto. Pero ojo, el cuerpo como mercado, porque aparece algo y que ahí está justamente lo escópico, porque lo escópico tiene que ver con la vista. El cuerpo aparece mercantilizado, el cuerpo aparece reducido a una mercancía, pero porque en realidad hay algo que le otorga valor, que es la mirada. No, en este Claro, caso, perdón. Sí, por favor, Stephen. Sí, eso de exhibirse, ser visto, mostrarse. Ahí va. Exacto. Porque acá en este caso, por ejemplo, la chica, la actriz que aparece ahí, digamos, ¿no? Que seguramente podemos decir que no estuvo en contra de su voluntad, que era una actriz, digamos, ¿no? Que uno podría seguir problematizando las cosas, después hay que ver qué posibilidad tenía, en fin, los papeles que se daban. Es una chica que cumple, de acuerdo a los criterios que dice Eva Illouz, con determinados elementos que uno podría decir cuando uno habla de modelos hegemónicos, o que cumple con determinadas condiciones. De hecho, ella después va a hablar de 3 procesos, ¿sí? Pero yendo a una cosa más anterior, ¿no? Y volviendo con esto que estamos hablando de la unidad, de las transformaciones de la naturaleza humana, fíjese que acá uno podría decir, pero entonces al final acá volvemos a un grado de animalidad tan grande, porque volvemos a la reducción de la persona solo para su cuerpo, solo por lo que vemos, ¿no? Y lo que vemos y cómo lo vemos y qué valor se le pone a lo que vemos. Y lo digo, puse este video a pesar de lo fuerte y lo desagradable que es, más allá que era una cosa que ya les digo, esto era lo cotidiano, piensen en los programas de Tinelli, piensen a Franchella y es una nena, digamos, ¿no? Piensen, no sé, las cosas que han sucedido, si quieren ir un poco más atrás, Olmedo, ¿sí? Perdón, Estefi, ¿levantaste la mano? Sí. Sí, por favor. Que quería añadir que igual esa época, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, se usaba mucho a la mujer como objeto sexual de la publicidad también. Sí, y si vamos al caso hoy, por ejemplo, si ponemos un video de reggaetón, no sé cuán lejos estamos de eso, digamos, ¿no? Tal vez nosotros, la sociedad argentina, hemos tenido un salto y una discusión que tenemos con esto. No sé si esto es transversal a otros lugares, ¿no? Es una pregunta, ojo, yo digo, no sé, a ver, es cierto que ya ha pasado hace un tiempo, pero no sé, los videos de Vicky G, digamos, ¿no? Esas cosas, ¿no? No sé si en otros lugares están así. Se ha modificado esto, pero acá lo que habla Eva Illouz al respecto de esto del capitalismo escópico es cómo el cuerpo mercantilizado adquiere valor. Y adquiere valor porque, ¿se acuerdan, Gracián, cuando hablaba de capitalismo tardío, que hablaba de la segunda naturaleza dentro del neoliberalismo? Acá directamente el capitalismo se va actualizando, y en este caso lo que hace es toma el cuerpo y lo toma también como un objeto, pero como un objeto de valor porque está mercantilizado. En este caso, ¿cuándo adquiere valor? Con la mirada. Por ejemplo, ¿por qué en ese programa, digamos, además de lo desagradable del guión, digamos, ¿no? Del sketch este que veíamos, en realidad el sketch, para que sea visto, para que tuviera, no sé, éxito, había que poner a una persona con esas características, porque si ponían a otra chica con otras características físicas, no sé si el sketch, digamos, tenía como el mismo, porque después ya hacer chiste con una violación, ya es desagradable todo de por sí, digamos, ¿no? Pero ahí lo que le daba como cierta continuidad a la cuestión narrativa era que apareciera esta chica con esta determinada característica y, por supuesto, obviamente quedándose en cuanto menos ropa pudiera, digamos, ¿no? Entonces, lo que plantea Illouz es, al respecto de esto del capitalismo escópico, es cómo en esta etapa del capitalismo, el capitalismo no solo puede tomar las emociones y los sentimientos, por eso habla del fin del amor el texto, ¿no? Sino que hasta el cuerpo y ambas cosas. De hecho, pensemos hoy por cuánto se habla de
las chicas, sobre todo chicas, porque son sobre todo mujeres, las que venden contenido, ¿no? Entonces aparece toda una discusión al respecto de, bueno, ¿qué tiene de malo? Entonces uno podría decirse, pero pará, esto nos parece un montón, sacando la cuestión de la violación, digamos, ¿no? Pero la exposición de esta chica y cómo es tratada, digamos, ¿no? Pero vender contenido no. ¿Y por qué vender contenido no? Y acá, por favor, no me pongan una cuestión ni moralista, ni nada por el lado, nada, sino que agrego elementos como para pensarlo, digamos, ¿no? Después cada uno puede tener su opinión al respecto de ello, ¿no? Pero acá aparece, ¿por qué? Digamos, toda esa venta de contenido, eso genera, entonces uno cuenta que fulanita, digamos, ¿no? Dejó de ser repositora en un supermercado porque gana 5 veces lo que como repositor de supermercado, que tenía que ir de lunes a lunes, con un franco rotativo lunes o martes, no sé qué cantidad de horas, y ahora con un ratito que hace unos videos, una foto, ahora gana el doble o el triple. Y entonces, dentro de la lógica del capitalismo / neoliberalismo, lo que dice es, pero te conviene toda la vida eso. ¿No? Esas cosas que uno escucha, digamos, ¿no? Esas cosas que tiene un grado de razonabilidad, porque es la razonabilidad que te la da el propio sistema. Por eso habla de un capitalismo que es escópico. ¿Se entiende? Por favor, digamos, ¿no? Y cómo ese capitalismo escópico lo que hace es también discutir sobre la naturaleza humana. Porque encima esa naturaleza humana está cruzada por ese triple proceso que describe la autora. ¿Sí? La evaluación, la evaluación y la devaluación. ¿Sí? ¿Qué es el proceso de evaluación? Si me gusta o no me gusta. No, a eso sería la evaluación. Le toca el que le pone el valor. Claro, ¿cómo le asignamos valor? Entonces, el proceso de evaluación tenemos que decir, no sé, por ejemplo, 90, 60, 90, no sé, por decir algo, digamos, ¿no? Si vieron la película de Barbie, Margot Robin, dentro de las Barbie en la película, ella es la Barbie estereotípica, ¿no? Porque es como la que en teoría cumple con todos los ítems del que debería tener la Barbie, ¿no? Entonces, en la evaluación tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa como positivo? Entonces, por ejemplo, será tener determinada altura, tener determinado peso, tener determinadas dimensiones. ¿Sí? La evaluación, efectivamente, es lo que decía Laura, ¿no? Ahí entonces digo, bueno, a ver, acá hago, esta persona, a partir de estos criterios de evaluación, esta persona cumple con los criterios de evaluación, ¿sí o no? Digamos, ¿no? Entonces, sí los cumple. Entonces, bueno, entonces esa persona pasa a estar evaluada positivamente, ¿sí? Y el proceso de evaluación es cuando, ¿qué pasa con esas condiciones que estaban evaluadas como positivas, que esta persona tuvo en determinado momento? ¿Qué pasa cuando eso cae, ¿no? Entonces, por ejemplo, la autora habla de una cosa que es como el gran miedo a todos, que es la edad, ¿no? Del paso del tiempo. Que después fíjense cómo funciona el capitalismo escópico. Que el capitalismo escópico, si algo que no tiene es que no la deja ni picar, digamos, inmediatamente todo transforma en mercancía. Porque entonces ahí te aparece y te pone una nueva categoría que es MILF. Entonces te aparece Graciela Alfano vendiéndote un complemento, digamos, ¿no? Ahí diciendo que tiene 70 y pico de años y que está espléndida, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí aparece, ¿no? Entonces aparece ese proceso al final que terminaba siendo como devaluativo, termina siendo evaluado otra vez y evaluado como positivo. Entonces te aparece esa nueva categoría, entonces, por lo tanto, ese rango que uno podría decir, bueno, el que cayó en desgracia por el paso del tiempo, ahora recupera. Pero en tanto y en cuanto es evaluado y evaluado positivamente, ¿no? Entonces, ese triple proceso, la autora lo menciona que eso pasa efectivamente con el cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque el cuerpo masculino pasa por otro proceso. No quiere decir que no pasa por el mismo, también, obviamente, porque fíjense, cumbre barras cosas, sí, hay que verla por la trama, dirían las chicas, la trama y aparece una foto de Jacques Delordi, digamos, ¿no? Entonces sí, sabemos también que está, sí, por supuesto, digamos, ¿no? No es tan naif el planteo, no es tan naif, pero es mucho menos. Fíjense lo que... Sí, por favor, Laura. Hace poco se hablaba de las mujeres que empiezan a llevar canas y de la crítica de que qué mal, cómo te vas a las canas, estás más vieja, y cuando ven a un hombre con canas dicen, mirá, qué bien, cómo le queda, que no es el mismo juicio para los dos sexos. Exacto, ¿sí? ¿Cuál era dentro del sex appeal de... Ay, se me fue el nombre de este actor, por favor, el de R Emergencia, ¿cómo es? George Clooney. George Clooney, digamos, ¿no? Entonces, que era el galán maduro, pero que aparte tenía las canas de antes. Exacto, digamos, ¿no? Ese es un gran ejemplo. Porque efectivamente el cuerpo de la mujer aparece por un proceso que es totalmente diferente del varón. El proceso de evaluación del hombre es diferente al de la mujer. No pasa necesariamente por el cuerpo. ¿Sí? Billetera mata galán, digamos, ¿no? Sería como el proceso de evaluación para el hombre. ¿Sí? No es que, por supuesto que si el varón es fachero, qué sé yo, obviamente suma. Obvio, digamos, ¿no? Insisto con esta idea.
pero no es lo mismo que la mujer. La mujer es como una condición per se. Fíjense cómo aparece en el sketch, en ese sketch desagradable que vimos hace un rato. Fíjense cómo son aparecidos los varones, ¿no? Porque al tipo que aparece de traje, que el tipo van víctima, porque el tipo va a denunciar que le robaron la billetera, no estoy haciendo un análisis sociológico, rompe portones, por favor, pero digamos, lo que aparece es eso, el tipo aparece de traje a hacer que es una víctima porque le robaron la billetera, que encima se la roba, hay un abuso por parte de la autoridad, que en este caso sería las fuerzas policiales, que el tipo termina preso, termina siendo víctima. Fíjense cuando aparecen los otros. Lo que se dice, salgan los violadores, digamos, ¿no? Y salen los violadores y aparecen representados, aparecen vestidos de otra manera, tienen otra, fíjense que son distintos físicamente, digamos, ¿no? Hay como la necesidad de mostrar como que hay una diferencia entre uno y el otro, digamos, ¿no? Entonces, en el varón aparece otra cosa. Sí, Malena, por favor. Lo que por ahí también he observado es que más allá de los lugares donde obviamente son como un producto la mujer, también en los ámbitos donde van por las ideas, la imagen termina siendo un condicionante. Totalmente. Y de hecho, vieron que aparece esa cosa, ¿no? Como diciendo, bueno, si tiene una buena idea y es bonita, es como el combo perfecto, digamos, ¿no? Eso no se lo plantea un varón. Hay una extensa cita que pone Eva y Luz en una de las páginas, que por ahí uno a veces la cita las pasa, las obvia, ¿no? Pero si la obviaron, vayan, después hagan una revisión del texto, que muestra cuáles son los espacios de poder y diferencias de los espacios de poder entre los varones y las mujeres. Sí, Pau, por favor. A lo que decía Malena recién, hace poquito vi un reel de Instagram de una chica que ya se recibió, creo que de abogada, una chica muy linda, rubia, y ella contaba que para que algunos profesores la tomen en serio, se tiñó el pelo de oscuro. Porque si no era la rubia tarada. Y tenía unas notas espectaculares. Y ella le recomendaba en ese reel a todas las estudiantes que sean lindas y rubias, que para que la tomen en serio en la universidad, que se tiñan. Y otro diría al revés, digamos, ¿no? Saca beneficio de eso, saca provecho, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que va haciendo Eva y Luz con el texto es cómo va mostrando que uno podría decir, bueno, pero entonces esto es producto y entonces de la sociedad, entonces esta sociedad que es machista, patriarcal, y sin lugar a duda esos elementos son constitutivos. Pero hay una cosa que excede incluso eso, que es el propio funcionamiento del sistema. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas va de la mano de un montón de intercambios o de vínculos o de elementos que son constitutivos del propio sistema. Por ejemplo, ella habla de Tinder. Y si uno piensa en Tinder, digamos, ¿no? Si uno analiza Tinder, ¿no? Tinder es una góndola de personas. ¿Sí? Y no solo es una góndola de personas, sino que es una góndola de personas en donde en el escroleo, en la elección, son milésimas de segundos, ¿no? Son apenas segundos, no sé cuánto tiempo puede tardar una persona en hacer, ¿cómo es? Para derecha y para izquierda, bueno, es como hojear una revista, digamos, ¿no? Y digo una góndola porque es casi como cuando yo hago la compra en el supermercado digital, digamos, ¿no? Que uno entra en la góndola digital y que va más o menos así. En este caso, en vez de producto, o mejor dicho, el producto acá es otra cosa. Porque incluso el producto está concentrado en aquella impronta, aquella explosión que deja esa imagen que hace que una persona se detenga unos segundos más para después ver, y hay que ver cuándo es que llega de esa imagen a que aparezca algo escrito y ver su elección. ¿Se acuerdan cuando decía Gracián cómo la imagen suplementa la palabra? Como la imagen corrió a cualquier tipo de escritura, entonces, por lo tanto, ya no es que uno entra a ver, ay, cuáles son, ay, sí, le gusta la naturaleza y le encanta caminar, no. Uno, pum, se queda con el valor, con la potencia que tiene la imagen, que es lo que termina diciendo. Por eso, cuando uno, no, saquémoslo de Tinder, pero si no, piensen cuando uno elige la foto de WhatsApp, la foto del perfil de Instagram, la foto de las redes, etcétera, digamos, ¿no? Es la imagen, el valor que tiene la imagen, por lo que provoca ello, digamos, ¿no? Por lo significativo que es. Entonces, ahí la autora va mostrando cómo eso genera algo bien concreto, preciso y efectivo, que es la propia monetización del cuerpo. Entonces, va todo eso de la mano, por eso es capitalista. No, por eso ella lo plantea con el capitalismo cópico, porque eso ahí, al fin y al cabo, lo que hay de fondo, o si uno quiere, lo que está al principio,
o lo que se busca, es ver de qué manera se puede lograr eso. Por eso, por ejemplo, piensen en todos los adminículos que hay para lograr ese proceso de evaluación-evaluación. Porque entonces, si una persona no cumple con eso, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, tiene que suplementar eso. Entonces de ahí aparecerá, no sé, piensa en toda la industria de la estética, piensa en toda la industria de la moda, piensa en toda la industria de la cirugía, piensen, cuando yo decía la moda, no solo piensen la ropa que está y la ropa que se sugiere, digamos, ¿no? Porque entonces, bueno, qué sexy que es, ¿no? Pero entonces sexy a partir de lo que se puso, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece, bueno, por ejemplo, dice la autora, bueno, pero eso no le pasa al varón, ¿no? Uno va a un casamiento, digamos, y encuentra a todos los varones, estamos todos iguales de traje, que seguramente es el mismo color, negro, con una camisa, que seguramente es todo el mismo color, blanca, que a lo sumo lo que puede variar es la corbata, ¿sí? Nos vemos entre todos y hacemos el saludo, chocamos la mano, puño, digamos, ¿no? Llega a haber dos mujeres que tienen un color parecido, ya no igual, parecido, y catástrofe. ¿No? Catástrofe. Entonces, ¿cómo se va a ocurrir ir con dos veces el mismo vestido? Y si son unas amigas que se ven así, que porque es un círculo, más o menos hasta que se ponen de acuerdo, digamos, ¿no? Ese tipo de elementos son lo que dice la autora, son las que van jugando en estas concepciones. ¿Sí? Son las que van jugando en estas concepciones, a tal punto que van reduciendo eso. Por eso cuando la autora habla del fin del amor, ella lo que dice es, lo que se terminó es esa idea del amor romántico. ¿Por qué se terminó el amor romántico? Entonces, uno cuando lee Jane Austen, ¿no? Uno lee Jane Austen y las chicas ahí llorando y languideciendo porque no le mandan la carta, entonces Mr. Darcy que no le escribe, y entonces cuánto sufre y lo que busca, lo que desea, lo que quiere, digamos, ¿no? Hasta que llega la carta y entonces cuando le escribe, y todo eso que describe la autora, lo que dice ahora Eva y Lucy, esto es instantáneo. Tan instantáneo como hacer así, con el dedo. Y a lo sumo, ¿es para arriba o para el costado? Como cuando se confirma el macheo, o para elegir. Bueno, hay que hacer una acción con el dedo, digamos, ¿no? Que no es nada más complejo que lo pueda hacer un animal, digamos, no puede ser un mono, que en esos experimentos que hacen con la tablet, con la banana, que los monos tocan la banana. Digo, es una cuestión hasta intuitiva. Por eso vieron cuando a los nenes le dicen, ay, qué inteligente, cómo maneja la tablet, sí, te ve todo el tiempo con el coso. Agarra y hace, sí, obvio, sí copia, digamos, ¿no? No hay que hacer, prácticamente no hay que andar utilizando ni siquiera el cerebro para hacer eso. Y eso lo que hace es como que cierra como ese circuito, ¿no? El cuerpo como mercantilización. Entonces ahí, cuando ella dice, bueno, entonces lo que se termina, la idea del amor, queda suplantada por otra cuestión, queda suplantada por otro elemento que termina siendo, no sé, ¿cuál es la razonabilidad de ese amor? Entonces, por ejemplo, en este caso uno podría decir, en esa elección de una pareja ocasional, si es que, por ejemplo, ya ni siquiera, perdón, pareja, sino una cuestión ocasional, de un encuentro ocasional, en un caso, de una pareja, entonces yo me meto en un mercado de cuerpos, personas, para tratar de constituir ese vínculo relacional, digamos, ¿no? Que entre otras cosas, siguiendo con la lógica de esto, de la producción, uno lo que podría decir, bueno, ¿para qué se juntan parejas? Hay una autora que se llama Sara Ahmed, que ella habla de los objetos felices, ¿no? Y ella habla del matrimonio como objeto feliz. Pero no porque te hace feliz estar casado, sino que dice, se transforma en una idea porque, entre otras cosas, te permite suplir un montón de cosas, como por ejemplo, pagar entre dos el alquiler. Llevar adelante la familia entre dos, digamos, incluso a tal punto se transforma en una lógica que, por ejemplo, tener hijos es una decisión racional. ¿Por qué? Porque se transforma en una inversión. Entonces, yo tengo hijos porque el día de mañana quiero ver que me pongan el mejor geriátrico posible. Por favor, que tenga aire acondicionado y que pase los partidos, digamos, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Que estudie mucho, digamos, ¿no? Porque si estudia mucho, el día de mañana va a tener un buen trabajo, entonces me va a poder pagar el geriátrico, no el de PAMI, porque, bueno, ya te paso, no va a existir PAMI cuando nos jubilemos, pero, en fin, digamos, ¿no? Aparece una lógica que uno dice, preparado, ¿no? Que el hijo, como la transmisión de uno, que ese ser que sale de... No. Es que en algún momento vamos a ser viejos, vamos a necesitar a alguien que nos cuide. Perdón. Yo cuando dije hace ya unos 10 años, no voy a ser madre, no voy a traer hijos de este mundo, todo el mundo me decía a mí, lo que me decía mi familia, mis amigas, todo es, ¿quién te va a cuidar de vieja? Bueno, en Japón un robot, digamos, ¿no? Pero, digamos, no, si no llegan a Argentina, digamos, ¿no? Bueno, pero cuando yo planteo esto, Sara Ahmed lo dice así, ¿no? Dice, claro, hay una razonabilidad que nos lleva a movernos en esas cosas.
Entonces ella dice, bueno, ahora en el fin del amor, ¿no? Cuando ella menciona eso, bueno, se terminó esa idea de, ay, la búsqueda de la pareja, vieron que cada tanto aparecen esos reels, bueno, será que me aparecen a mí entre otra cosa por la edad que tengo, digamos, ¿no? Pero que, bueno, se murió el chamullo, la técnica del levante, qué sé yo, y que ahora eso, ¿qué sentido tiene? Si, es más, si pagás unos banquitos más en Tinder, digamos, ¿no? Hasta tenés el premio que te dice, etcétera, etcétera, ¿no? Las funcionalidades extra que tiene, digamos, ¿no? Que por supuesto eso a todos nos contaron porque nadie sabe lo que es, digamos, ¿no? Pero eso que plantea la autora, dice, ahí se transforma en un bien de mercado, ¿sí? Sí, me contaron, Pau, sí. Digamos, ¿se entiende por dónde va el planteo de la autora? ¿Sí? Y por qué también acá en esta idea de pensar en los límites del humano, digamos, ¿no? Hasta dónde llega el humano. Acá hay otra cosa que en realidad uno podría decir, pero entonces al final se está, como dice Chavarría Alfaro, como dice Sibilia, pasando por lo poshumano, o acá hay una hiperconcentración en lo humano, a tal punto que si vos no tenés determinado cuerpo, no va. Entonces, como para decir que no son tan fáciles estas discusiones y no es tan claro el panorama, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con estos distintos elementos que van apareciendo. Otra cosa, nuestro mundo contemporáneo nos agrega cosas a cada rato. Sí, Malena, por favor. Y yo pienso por ahí, si no tenés determinado cuerpo, tenemos la solución para hacértelo. Claro. Exacto. Sí, por eso aparece la cirugía, digamos, ¿no? Sí. O sea, es el mercado. Totalmente. Sí. Tienen tiempo, el fin de semana largo, si les gusta. Hay una película que se llama Her. Es una película con Justin Phoenix, que es... él se enamora de un sistema operativo. Y la película trata de su vínculo, digamos, ¿no? Que él tiene que andar explicándole a todo el mundo que lo rodea, digamos, ¿no? Que él está en una relación con un sistema operativo. Por supuesto que el sistema operativo, que tiene la voz de Scarlett Johansson, digamos, ¿no? Eso hay que decirlo también, digamos, ¿no? Pero que ese sistema operativo, como es un sistema operativo basado en algoritmos, y esos algoritmos con una inteligencia artificial, que lo que hace es procesar toda la información que da, por supuesto que cuando le sigue el vínculo a él, lo conoce. Y no le dice cualquier cosa. No es que le dice, bueno, mañana va a ser 2 grados. No, sino que tienen conversaciones, o sea, él se siente contenido con esa entidad, digamos, ¿no? Entonces, hay como para pensar, por ejemplo, ¿no? El texto de Chavarría, el texto de Sibilia, el texto de Iluz. Sí, Malena. Es que por ahí, cuando preguntó en el trabajo sobre la inteligencia artificial, yo por ahí lo que me iba preguntando es que nosotros todo el tiempo estamos alimentando esa inteligencia artificial y nos contesta a nosotros, ya no le contesta a cualquier persona. Y cómo va asumiendo nuestra propia identidad. De hecho, yo subí un pedacito de un capítulo de Friends donde Ross Geller decía, bueno, que la inmortalidad iba a ser la inteligencia artificial que en realidad iba a tomar de nosotros nuestro pensamiento, ¿no? ¿Laura? Yo tengo una compañera de trabajo que vive sola y llega muy tarde a la noche a su casa y habla con la inteligencia artificial como si fuera un amigo. Entonces me decía, no, le pregunté a la IA cómo terminaba una serie o cómo seguía, le digo, ¿por qué no la podías ver? No, pues, para spoilearse, pero y tiene conversaciones. Es increíble, pero sí pasa. Hay un libro recién editado de una socióloga que se llama Victoria O'Donnell, que ella presenta distintas cosas y entre uno de los artículos en el libro es justamente todo el proceso de un chico que estuvo saliendo 2 años con una inteligencia artificial. Entonces lo que explicaba es que, bueno, ¿qué mejor? No me contradice, no me discute, me contiene. Cuando tengo una conversación recupera del lugar donde la tuvimos, no es que tengo que andar explicándole otra vez todo el contexto, digamos, no, por favor, se entiende que estoy siendo exagerado, digamos, no, pero efectivamente aparece eso, ¿no? Si uno ve la película Náufrago de Tom Hanks, en determinado momento tiene que agarrar a la pelota, no solo le pone el nombre que es la marca de la pelota, sino que le tiene que poner como una cara, ¿no? Que le asemeja, porque el ser humano es un animal gregario. Entonces hay una necesidad básica que es tenemos la comunicación. Entonces, esta compañera, Laura, que llega ahí, en ese momento es o conversa sola, que en ese momento sabemos lo que significa conversar solo, por lo menos en nuestra sociedad, digamos, ¿no? Que estamos al borde de 911, ¿no? O, digamos, bueno, establece un vínculo y entonces ahí establece ese vínculo con, en este caso, este elemento concreto.
Pensemos lo que dice Echevarría Alfaro con la tradición cibernética, ¿no? Con esa corriente. Bueno, gente, ya los detuve un montón para hacer un viernes 8:30 de la noche, digamos, qué planazo lo de ustedes, digamos, ¿no? Así que bueno, les deseo que tengan un feliz fin de semana. Y bueno, nos vamos a estar conectando la semana siguiente para tener el próximo meet, ¿sí? ¿Dudas? ¿Puede Dale, ser? Pau. Yo hice el foro 5 y bueno, como me dediqué a otras materias, no hice el 6 y el 7 todavía. ¿Hasta cuándo hay tiempo? No, yo les mandé un correo donde les puse que no tienen, yo no les puse fecha de cierre, porque justamente entramos en un momento donde están cerrando todas las materias, y me parece que lo mejor es no atosigarlos con eso, y que tengan tiempo, y más vale, en vez de tener que andar cumpliendo una fecha, más vale que lo puedan hacer, y que se tomen el tiempo que necesiten. Y después otra, la última, para ya decirle a mis compañeras, el tema de los grupos para el parcial y eso. Sí, eso se los voy a enviar yo. De la semana siguiente, la semana que viene, se los voy a enviar para que ya tengan cuáles son los grupos, para que ya se empiecen a comunicar entre ustedes. Y los grupos los armamos nosotros como cátedra. Perfecto. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Bueno, gente, que tengan un lindo fin de semana, ¿eh? Que coman pastelitos, locro y todas esas Igualmente. cosas. Muchas gracias. Gracias por la clase. Chao, chao. Chao.